En Polonia y en las regiones cercanas a la frontera polaca, miles de internados en hospitales psiquiátricos son secuestrados y asesinados. La Cancillería de Hitler, guiada por su equipo de asesores médicos, ha considerado cuidadosamente la cuestión de cuántas personas habrá que eliminar durante la campaña de eutanasia. Se llegó a la conclusión de que de cada 1000 habitantes de la población alemana, 10 son enfermos mentales. 5 ingresarán en un hospital psiquiátrico. De estos 5, uno tendrá que morir. Los comités calculan que tendrán que morir de entre unas 65 a 75.000 personas. El método es la asfixia por gas en unas cámaras especialmente construidas para tal efecto, procedimiento sugerido por el Departamento Forense de la Policía Civil. La unidad de la Cancillería responsable del programa de eutanasia está ubicada en el número 4 de la Tiergartenstraße. Por estar en esta dirección, la unidad fue conocida como T4. Durante la conquista por los alemanes del oeste de Europa, en el verano de 1940, corrieron rumores entre el público alemán de unas muertes misteriosas en los hospitales psiquiátricos. Cada vez más, los hombres y las mujeres mayores se negaban a ingresar en hogares para ancianos temiendo por sus vidas. Y entonces se amplía el programa T4. Los residentes en hospitales terminales y en los asilos para pobres pronto fueron asimilados a los enfermos mentales prisioneros. A principios del año 1941, el Ministerio del Interior del Reich ordena que todos los pacientes judíos de los hospitales psiquiátricos alemanes deberán ser eliminados. Estos asesinatos fueron la primera contribución de la unidad T4 a la próxima campaña de aniquilamiento racial de Hitler, la campaña que pronto sería conocida como la solución final. En 1934 describió la cruzada que iba a emprender contra los pueblos eslavos de la Unión Soviética. No podemos, bajo ningún concepto, evitar la batalla final entre los ideales raciales alemanes y los ideales de masa de los eslavos. Nosotros nos encargaremos de esta lucha. Será una puerta abierta a la supremacía en el mundo. El nombre elegido para la invasión de Rusia es Operación Barbarroja. En las leyendas medievales resucitadas por los ocultistas germánicos, el emperador Barbarroja, que está durmiendo debajo de una montaña, un día despertará, desatando el poder alemán en una furia conquistadora. Para los pueblos eslavos de Rusia, Adolfo Hitler ha preparado un mundo de pesadilla de esclavitud masiva y las más duras medidas de eugenesia. Hitler había insistido: estamos obligados a despoblar ya que nuestra misión es proteger al pueblo alemán. Tendremos que desarrollar una técnica para la despoblación. Preparando un futuro en el que decenas de millones de eslavos deberán ser esterilizados, los médicos germanos trabajan en el desarrollo de los rayos X y en técnicas quirúrgicas para llevar a cabo el masivo programa eugenésico en el este. Para los judíos soviéticos, de todos modos, Hitler aprobará cualquier método para su rápida extinción. La guerra en Rusia ha de proporcionar el pretexto para la aniquilación de esta raza en una escala inimaginable. El 14 de octubre de 1941, el mariscal de campo von Reichenau explica las divisiones bajo su mando. En las regiones del este, el soldado no es solamente un combatiente según las reglas de la guerra, sino también el defensor de una ideología racial despiadada. Por esta razón, los soldados tienen que demostrar una entera comprensión de la necesidad de una severa pero justa expiación requerida a los judíos subhumanos. Una unidad de acción especial SS es asignada a cada grupo de arma. Estas unidades son responsables únicamente ante Himmler, el jefe supremo de las SS. En el comienzo de la Operación Barbarroja, Himmler ha dicho: el Führer ha ordenado la operación final en el asunto de los judíos y nosotros, las SS, tenemos que llevar a cabo esta orden. El razonamiento de Himmler es una terrible mezcla de misticismo y ciencia que es el sello de la ideología nazi. Los judíos son los eternos enemigos de la raza alemana y tienen que ser exterminados.
Si fracasamos ahora en la tarea de destruir la base biológica del pueblo judío, entonces, algún día, los judíos destruirán al pueblo alemán. El método de destrucción empleado para la solución final en el este es el fusilamiento masivo. En el otoño de 1941, los judíos de Alemania, Austria y Checoslovaquia fueron deportados a los campos de exterminación de la Unión Soviética. La necesidad de ampliar la campaña de exterminio y la aversión del propio Himmler por las ejecuciones masivas por fusilamiento le impulsan a buscar un método de asesinato alternativo. En los hospitales psiquiátricos y en el programa de la unidad T4, este método ya ha sido inventado. En agosto de 1941, la unidad T4 ha llevado a cabo el número de asesinatos que los médicos habían calculado debía cometerse. Unos 90.000 pacientes de psiquiatría habían sido eliminados en los hospitales, 71 de ellos en las cámaras de gas. Esta pública atrocidad en Alemania se está finalmente dejando sentir. El 3 de agosto, el programa es abiertamente denunciado por el obispo de Münster, Graf Gallen. 3 semanas después, Hitler ordena un alto en la matanza. La unidad T4 no es desarticulada. Su cometido consiste ahora en matar a los internos de los campos de concentración de Alemania que están demasiado enfermos para trabajar o porque son judíos, gitanos u otras razas enemigas. En la jerga de las SS dicen que tienen que recibir tratamiento especial. Los prisioneros que han de morir son seleccionados por unas comisiones de unidades T4. Hasta que las posibilidades de exterminación en masa no fueron posibles en los campos, el T4 se encargó de enviar a los condenados a las cámaras de gas de los hospitales psiquiátricos alemanes. Pronto, la nueva alianza entre las unidades T4 y las SS creará una nueva arma en su guerra de exterminación racial. Juntas, las SS y las T4 perfeccionan el proyecto de los campos de la muerte. Durante el verano de 1941, Himmler ordena la ampliación del campo de concentración de Auschwitz, añadiéndole un centro de destrucción. El método del gas fue probado con 600 prisioneros de guerra rusos y 200 pacientes de hospitales psiquiátricos. En octubre, Alfred Rosenberg, ahora Reichsführer de los territorios ocupados, invita a las T4 a ayudar en el proceso de liquidación de los judíos confinados en los guetos polacos. Pide ayuda para establecer en el este lo que él llama la construcción necesaria de un sistema de comunicación entre Rosenberg y las SS. Se encarga de ello Adolf Eichmann. Es a Eichmann a quien Himmler confía la realización de los detalles del asesinato de toda una raza. El superior de Eichmann, Heydrich, coordina la operación. La decisión de construir unos centros en los territorios del este para la eliminación masiva por gas es tomada en octubre de 1941. En el mismo mes se prohíbe la emigración de todos los judíos a otros países. A cambio, según palabras de Heinrich, Europa quedará libre de judíos. El primer campo se terminó de construir en Chelmo en diciembre de 1941. Campos de trabajo en Auschwitz, Majdanek y Treblinka se convierten en centros de exterminación. Cámaras de gas fueron desmanteladas y reconstruidas en Belzec, Treblinka y Sobibor. Con ellas se trasladaron también el personal de las unidades T4. Todos siguieron cobrando sus salarios pagados por la Cancillería privada de Hitler. A comienzos del siglo XX, los dogmas científicos de la eugenesia y las fantasías arias de los ocultistas alemanes se fundieron lentamente en una sola doctrina racial de supremacía y aniquilamiento. Ahora, en los campos de la muerte, las técnicas inventadas por los médicos alemanes se emplean para destruir un enemigo racial identificado por los místicos.
En 1933, Hitler planteó a sus seguidores la más dura de las alternativas. Es fundamental para el pueblo alemán la decisión de admitir la fe judeocristiana con su ética piadosa y afeminada, o bien la creencia fuerte y heroica en un Dios de la naturaleza, Dios en nuestro pueblo, en nuestro destino y en nuestra sangre. Al elegir la creencia racial de la sangre, Adolfo Hitler y sus discípulos crearon en Europa y en la Unión Soviética un inmenso y sangriento reino de sufrimiento, de horror y de muerte.